Nuestro tema de hoy lo hemos titulado Tiempo de gozo y alegría en el desierto. Isaías 35 es la profecía de parte de Dios al pueblo de Israel. A través del profeta Isaías es una profecía de restauración y esperanza. Un capítulo antes encontramos Isaías 34, una profecía de juicio para las naciones que habían afligido al pueblo de Israel, principalmente a Edom. Edom viene de la línea de Esaú. Y Edom había sido una nación que había afligido y angustiado al pueblo de Israel a pesar de ser sus hermanos. En Isaías 34 nos habla acerca de cómo su pueblo fue abusado, afligido y angustiado, golpeado. Pero en Isaías 35 nos habla acerca de cómo Dios obrará en lo imposible para hacer que la tristeza y el gemido de su pueblo huya de ellos. Y hoy le hago una pregunta y en su corazón medite. ¿Estaremos pasando por un desierto en el que decimos, ¿cuándo estaremos nuevamente con gozo, con alegría? Hoy el Señor tiene una palabra profética a nuestro corazón. El pueblo de Dios, a lo largo de su historia, tuvo varios momentos de dolor y aflicción. 400 años siendo esclavos en Egipto, 40 años en el desierto y 70 años cautivos en Babilonia. Encontramos nosotros que el pueblo de Dios no dejó de ser afligido por ser el pueblo de Dios. A veces nosotros nos decimos, si yo tengo a Dios en mi vida, si trato de llevar mi vida conforme a la voluntad de Dios, ¿por qué las aflicciones me persiguen? ¿Por qué la necesidad me persigue? ¿Por qué el dolor y la tristeza no se apartan de mí? Y encontramos, hermanos, a través de la Biblia, un pueblo elegido, apartado por Dios, siendo afligido por sus enemigos. El desierto, hermanos, significa un lugar con poca agua, de temperaturas muy altas, un lugar que no tiene vegetación, un lugar vacío, un lugar infértil y un lugar baldío. Cuando nosotros vemos el desierto a través de nuestra vida, son esos momentos de nuestra historia en el que quisiéramos no ser nosotros. Quisiéramos que el día se convirtiera en noche para poder dormir y olvidarnos de nuestro problema, de nuestra necesidad. Hemos alguna vez escuchado esta frase decir, si tan solo hubiera un rayito de luz en medio de esta tempestad, tendría calma. Pero la palabra de Dios nos habla que Él siempre está al cuidado de sus hijos, siempre está al pendiente. ¿Alguna vez usted ha dicho o ha escuchado cuando dicen, ¿en dónde se encuentra Dios cuando estoy padeciendo necesidad? Y hoy vamos a poder estudiar, hermanos, un poco acerca del plan de Dios. Su palabra dice, mis pensamientos para vosotros son de bien y no de mal. Un padre de familia jamás deseará que a su hijo le vaya mal. Un padre que está bien de la mente jamás va a querer eso. Siempre va a buscar y va a poner de lo que esté de su parte para que su hijo le vaya bien. Y cuando vea a su hijo que le va mal, va a hacer todo lo necesario y lo que esté en sus posibilidades para que su hijo salga de esa aflicción y vuelva a retomar su camino. En los versículos 1 y 2 se profetiza una vida en un desierto seco. Nos habla de una naturaleza afectada por el pecado, pero que ahora es restaurada por la intervención de Dios. Cuando nosotros, hermanos, vemos sobre el asfalto una grieta pequeña donde hay una plantita, a veces hasta hay una flor en medio del asfalto, del cemento. Nos hacemos una pregunta, ¿cómo llegó la semilla a esa grieta donde tiene tierra? ¿Y cómo esa tierra llena de asfalto se volvió fértil y la poca humedad que le llegó a esa semilla convirtió una planta que está en medio de la nada? Hay vida. Y de esto nos habla la profecía de Isaías 35. Escuché un testimonio de un varón que fue a Tierra Santa y cuando iban en su excursión pasaron por los desiertos
Y dice que llegaron y donde estaba el desierto, sólido, árido, caluroso, había un fragmento en donde había árboles. Y enseguida estaba nuevamente el desierto. Y la gente que iba en ese transporte le preguntó al guía, ¿qué es esto? Estamos en el desierto. Y el guía le dijo, esto es Isaías 35, vida en el desierto. Aleluya. La alegría y el gozo no solo es porque el desierto florecerá, el desierto hablando de un lugar, sino porque nuestra vida desierta también florecerá. Y en este momento yo le invito a que vea su desierto. ¿En qué área usted no ha florecido? ¿En qué área yo no he florecido? ¿En qué área de mi vida he creído que jamás floreceré? ¿Sabía usted que nuestra mente muchas veces nos condena a creer que jamás cambiaremos? Que jamás nuestra vida será restaurada. Que nuestro matrimonio jamás será un matrimonio hermoso. Que nuestros hijos jamás serán unos hijos obedientes, unos hijos que caminen por la senda del bien. ¿Cuántas veces nuestra mente nos condena a perder la fe? Pero Isaías 35 nos hace recobrar la fe y nos hace creer en las posibilidades que hay en Dios. Dice aquí el capítulo 35, comienza a decir que florecerá el desierto. Y hay una parte donde dice que florecerá profusamente. Investigando esta palabra dice abundantemente. Donde no había nada, donde no había posibilidades, Dios dice, ahí haré producir vida y no será poca, será abundante. Esta palabra, hermanos, la tenemos que atesorar en nuestro corazón y decir, esa palabra es para mí. Ese mensaje es para mí. Eso que Dios está profetizando es para mí. Ya no seré una tierra desierta donde no se produce nada bueno. Ya no seré una tierra desierta donde todos son males, aflicciones, conflictos, problemas. Empezaré a producir vida porque Dios está aquí. Porque Dios está en mí. Aleluya. El versículo 5, 6 y 7 nos habla de los débiles afectados por las consecuencias del pecado, volverán a tener nueva vida. Los que son discapacitados serán habilitados. Yo quiero que piense, si usted tiene en cuanto al asunto laboral, en el asunto de su familia, de su negocio, y dice, yo no puedo sobresalir como aquel, porque yo no tengo el nivel de estudios que tiene él. Porque yo no tengo su capacidad, porque yo no tengo su habilidad. Yo no podría llegar tan lejos porque no me preparé cuando debía haberme preparado. Y hoy Dios dice, los que están discapacitados, alégrense, porque yo los voy a capacitar para que logren llegar a la meta. Y yo me puedo imaginar, hermanos, que nosotros somos esos discapacitados que nos hace falta un pie, un brazo, y por motivo de esa discapacidad decimos, no puedo. Es que ya lo intenté, pero no puedo. Y Dios dice, con mi fuerza tú lo vas a lograr. Aunque físicamente tú te veas incapacitado, mentalmente, dentro de tus capacidades, sean pocas, pequeñas, yo te voy a dar la capacidad, no solo de caminar, sino de correr. Aleluya. Dice aquí, los débiles serán fortalecidos. Una persona débil, hermanos, una persona cansada, una persona sin fuerzas, no tiene aspiraciones a nada. No quiere avanzar. Puede tenerlo todo, pero está desanimado. Y cuando está desanimado, no quiere alcanzar objetivos ni llegar a la meta. Y yo me hago una pregunta. Cuando dentro del matrimonio los dos están debilitados, ¿quién hace el esfuerzo para que el matrimonio continúe? Cuando en la familia todos están débiles, han abandonado a Dios, se han alejado de Dios. Ya nadie ora en nuestras casas, todos debilitados. Dios levantará uno, Dios capacitará a ese uno y lo hará acercarse a Él. Lo capacitará para jalar a toda la familia. Capacitará al esposo para jalar a la esposa. Si alguno de nosotros decimos, llevo tantos años de mi vida y no he podido lograr
hacerme una casa. Porque todo el dinero que gano, aunque me esfuerzo demasiado, todo se termina. Y Dios dice, yo te voy a capacitar. Yo te voy a dar todo lo necesario para que tú tengas tu casa, para que tú tengas un trabajo estable, para que tú tengas las finanzas que necesitas, para que veas mi gloria en medio de tu desierto. Y esta palabra profética estaba declarada, hermanos, en ese tiempo al pueblo de Israel, que estaban siendo cautivos en Babilonia. Y Dios les decía, los haré florecer en el desierto. Y Dios les decía, y los voy a capacitar. Y todo el sufrimiento que han vivido se volverá en gozo, se volverá en alegría. Si usted analiza todo el capítulo 35 de Isaías, será como un bálsamo a su herida. Será como una medicina a sus huesos. Dios nos dice, tú no estás solo en el desierto. Y no estarás siempre en el desierto. Te sacaré de ahí. Y podrás sonreír y podrás disfrutar lo que tengo preparado para ti. Aleluya. Los tímidos serán alentados. Dice este versículo que es muy conocido, se abrirán los ojos de los que no ven, se destaparán los oídos de los que no oyen, correrán los que no caminan y gritarán los que no hablan. Todo lo inalcanzable, todo lo humanamente imposible se volverá posible con la intervención de Dios. Porque muchas veces, hermanos, nos quedamos estancados y cuando vemos, hermanos, las pocas posibilidades, renunciamos a darle a Dios la parte para que intervenga. Y decimos, he orado demasiado y yo no veo una respuesta de parte de Dios. Así es que cierro la puerta de la oración y entonces voy a buscar mis medios, mis métodos para que se resuelva esta situación. Y nos topamos, hermanos, que se empeora el asunto. Pero hoy le digo, abra la puerta de la oración. Vaya con el que sí puede. Abra la puerta de las posibilidades, donde lo imposible se vuelve posible. Acerquémonos a Dios, porque ha prometido un futuro glorioso. Aleluya. Las vidas desiertas y secas se convertirán en torrentes de agua que producirán vida y traerán mucho fruto. ¿Cuántas veces hemos señalado a alguien y hemos dicho, esta persona ni Dios la puede cambiar? Eso es un error muy grande. Dios lo puede todo. Y alguna vez escuché que decía, nadie cambia, en esta vida nadie cambia. Pero leí una frase que decía, eso no es verdad. Porque un día te levantas y dices, hasta aquí de esta vida que llevo en desorden, comienza una vida nueva. Y eso lo produce Dios. Y eso lo hace Dios. Y yo le digo en esta hora, si usted está cansado de batallar, de vivir en aflicción, de vivir en el dolor, en la tormenta, llegó su tiempo de gozo. Llegó su tiempo de alegría. Llegó su tiempo de regocijo. Aleluya. Los versículos 8 y 9 nos hablan y nos dicen que esta profecía nos hará rescatados y renovados, pero también seremos santificados. ¿Cuántos cristianos que llevan años en una iglesia no han podido dejar un pecado? Y dicen, quizá nunca lo dejaré. Quizá este pecado me va a perseguir hasta la muerte. Yo le digo de parte de Dios, Dios dice, haré una calzada de santidad para ti. Vas a caminar en un camino de santidad. Y aquel pecado que te acechaba y que te tenía con las manos en el cuello, se irá. Va a huir de ti, porque ha llegado mi presencia a tu vida. Sí podemos vivir en santidad, porque Él lo ha dicho y porque Él está con nosotros. Aleluya. El versículo 10, hermanos, nos habla que la presencia de Dios puede transformar nuestro corazón, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra salud, nuestras finanzas. El poder de Dios lo puede todo. Y esta profecía no solo abarca el tiempo actual, en donde Dios nos dice, esta prueba que tienes, vas a salir victorioso y vas a estar bien. Le digo algo, hermanos, vendrán otras pruebas. Pero Dios promete una alegría permanente. Lo dice el versículo 10. Esta alegría no se va a acabar. Vas a atravesar la prueba, vas a atravesar las luchas, vas a atravesar la necesidad, pero mi gozo y mi alegría te van a perseguir. Dice la palabra de Dios que Dios no nos va a dar más allá de lo que podamos soportar. Y no sé usted, pero a mí me ha pasado, he llegado al límite
Y le he dicho a Dios, ya no soporto más dolor. Ya no soporto más aflicción. Se lo he dicho a Dios. Y quiero decirle que cuando he dicho esas palabras, enseguida, en unos días, Dios envía paz trayendo la victoria. Dios no nos va a atormentar con algo que no podamos soportar. Y dice su palabra, junto con la prueba, Dios manda la salida. Esto es algo hermoso, hermanos. Nos va a permitir pasar por la prueba, pero ya proveyó una salida. Y si usted está pasando un problema tan difícil y cree que no va a salir, hermano, estamos equivocados. Vamos a salir. Vamos a salir porque Dios dice, junto con la prueba mandaré la salida. Cuando el pueblo de Israel fue esclavizado, hermanos, Dios ya tenía una salida para sacarlos de esclavitud. Y su problema y su necesidad, lo que usted esté atravesando, ya tiene una puerta abierta. Y usted cada vez que camina, va caminando hacia la puerta. Cada vez, y cuando el dolor se intensifica, cuando usted dice ya no puede más, usted está a un paso de llegar a esa puerta. ¿Dónde está la victoria? No nos rindamos, hermanos. Este mensaje es para los que estamos en un desierto y llevamos largo tiempo en el desierto. No habrá más tristeza y no habrá más dolor. Esto solamente lo puede hacer Dios. Se terminó el tiempo de aflicción en la prueba que estamos atravesando. ¿Lo cree? ¿De verdad lo cree que se terminó? ¿O está dispuesto a otros días más de aflicción? ¿Está dispuesto a otros meses más de aflicción? Señor, todavía resisto. Mándame más prueba, mándame más dolor. Permite más frustración. O decimos hasta aquí, Señor. Y comienza Isaías 35 a nuestra vida. El tiempo de gozo, el tiempo de paz, el tiempo de producir fruto. Se terminó el tiempo imposible y llegó el tiempo posible.